Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, y el día de hoy pues tengo el gusto de presentarles a un invitado no primerizo, diría yo hasta con cierta constancia, y no puedo prescindir de él además. Uno, cuando tiene esta responsabilidad de programas de esta naturaleza, pues encuentra ciertos pilares de actuación, y entre ellos se encuentra el señor Pedro Solís Rodríguez. Pedro, gracias porque una vez más has aceptado mi invitación. Con mucho gusto, Jaime. Claro que sí, es muy interesante tu programa, muy visto por la gente de nuestra península, así es de que siempre que me invites aquí estaré. Pues prepárate que van a ser esta, las anteriores y quién sabe cuántas más, muchas más. Okay. Pedro Solís Rodríguez ha sido servidor público en varias administraciones a nivel dirección desde 1981 a la fecha, entiendo que del municipio de Benito Juárez. Sí. Es investigador, yo no diría tan amateur, de hecho tienes una biblioteca bastante extensa en la casa, sobre las costumbres y tradiciones de los mayas prehispánicos y actuales. El tema de hoy va a ser la muerte, cómo la conceptualizaban los mayas antiguos. Y puedo darles el adelanto que en el siguiente programa para la semana que viene, Pedro nos va a hablar sobre algo de mucha tradición en la península de Yucatán. Una tradición muy enraizada, diría yo, hasta cierto punto la más importante, dada la relevancia de lo que para nosotros representan nuestros ancestros, nuestros queridos antepasados, la gente que se nos ha adelantado. Pero bueno, Pedro, hay que empezarle para ganar tiempo. La muerte entre los mayas. Hanal Pichán. Del Hanal Pichán. ¿Sí? La comida de los espíritus, de las ánimas. Bueno, para los antiguos mayas, la muerte era algo muy importante. La muerte estaba ligada a la vida y ellos le daban un culto muy especial a la muerte. Esto nos dice Fray Diego de Landa, que tú te acuerdas que fue el segundo obispo de Yucatán, autor de ese crimen horrible de haber destruido el auto de fe en Maní. En Maní, el auto de fe. 27 códices mayas, más miles de otros documentos. De los códices nada más eran 27. Exactamente, eran muchos códices y muchos objetos de barros fueron destruidos en ese entonces. Pero posteriormente, para saldar parte de su culpa, escribe un libro interesantísimo. Y no muy extenso además, ¿eh? Pero interesante, no hay ningún arqueólogo o historiador que quiera escribir sobre los mayas que no tome como punto de referencia el libro que escribió Fray Diego de Landa, que es Relación de las Cosas de Yucatán. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice Landa en su libro acerca de la muerte? Y lo voy a leer textualmente. Dice: esta gente tenía excesivo temor a la muerte, y esto lo demostraban en que todos los servicios que a sus dioses hacían no eran para otro fin ni para otra cosa, sino para que les dieran salud y vida. Pero ya que venían a morir, era cosa de ver las lástimas y llanto que por sus difuntos hacían. La tristeza era grande. Lloraban a sus muertos en silencio de día y de noche a altos y muy dolorosos gritos. Qué lástima daba oírlos. Andaban a maravilla tristes muchos días. También hacían abstinencias y ayunos por el difunto, en especial el marido o la mujer, y decían que se lo había llevado el diablo, porque ellos pensaban que todos los males venían del diablo y en especial por la muerte. Del Quisín. De Quisín. Que también le llamaban Cacasbal, tenía dos nombres, Quisín o Cacasbal. Igual que en castellano, tiene varios nombres. Sí, exactamente, sí. ¿Cómo conceptuaban los mayas en su cosmogonía
el cielo y el infierno, porque ellos tenían un concepto parecido a lo que el cristianismo nos ha enseñado. No más que en el cristianismo y en otras religiones te enseña que hay un cielo y hay un infierno. Los mayas consideraban que habían 13 cielos. Y los 13 cielos estaban uno sobre el otro. El concebido número 13 que lo encontramos en muchísimas Sí. culturas. El número 13 fue muy importante entre los mayas, tanto como el 7. ¿Sí? El 9, Igual que en 4. otras culturas Así también. es. Entonces eran 13 cielos que ellos llamaban Bolonticú, que quiere decir el lugar de los 13 dioses. Y abajo estaban los infiernos, y los infiernos en la misma posición, uno abajo del otro, hasta llegar al último, eran 9, y entonces esos eran conocidos como los Bolonticú, o sea, los lugares de los 9 infiernos. Muy parecida a la palabra, lo primero que dijiste, la primera, los 13, que son Oshlahum, es el número. Oshlahum es 13. Bolón es 9. Ticú. Ticú, Correcto. el lugar de los dioses. Y Bolón, 9. Ticú, los 9 dioses. ¿Sí? Los 9 dioses del infierno, del inframundo, que también era conocido como Metnal. Era el nombre maya, Metnal. ¿Sí? Ahí era donde habitaban los dioses. Así como había dioses buenos, como era Itzamna, Yunkash. ¿Sí? Itzamna, el dios más benévolo de todos y el que más se acercaba al ser humano. Había uno mayor que era Hunapku, pero Hunapku era más o menos como el concepto que tenemos En el cristianismo del Dios cristianismo, Padre. de un Dios supremo. ¿Sí? Un Dios supremo, muy alejado del ser humano. Tenemos más cerca a Jesucristo, que es su Hijo, ¿no? En el caso de los mayas, Hunapku es ese Dios supremo, ese ser supremo. E Itzamna es un Dios que habita en la tierra, que convive con los mayas, que le enseña muchas cosas a los mayas y posteriormente muere. ¿Sí? Entonces, más o menos el parecido Ahí va. a Jesucristo, ¿no? Ok. Tan es así que cuando muere Itzamna, recordarás que los Cercena le cortan su cuerpo y en cada parte construyen un edificio en la ciudad donde él vivió, que se llama Izamal. De ahí viene el nombre de Izamal, del nombre de ese dios que es Itzamna. Y donde está su cabeza y el tronco, digamos, ahí se construye un hermosísimo templo, que era el Templo Mayor, que posteriormente cuando llegan los españoles se destruye y encima construyen ese precioso... La pirámide. No, el convento. Fue franciscano. construido el convento sobre los vestigios de la más grande pirámide de las varias que hay en Izamal. Precisamente en cada una de esas pirámides hay una parte del cuerpo de Itzamna, y la parte principal estaba allí en el mero centro, donde los españoles construyen el convento franciscano dedicado a la Purísima Concepción. Pero ¿cómo es la coincidencia histórica, podríamos decir? ¿Cómo se van dando las cosas? Si podemos hacer una asociación que, bajo tu concepto, el hijo del dios mayor, Hunapku, Itzamna, es enterrado en un lugar donde posteriormente se le venera a un dios superior, por supuesto, porque en el cristianismo, y al decir cristianismo, todas aquellas religiones derivadas del aspecto cristiano, de los que creen en Jesucristo. Para mi manera de hablar, nada más que soy respetuoso en este programa, de nuestro Señor Jesucristo. Y allá es venerado un hombre que fue muerto, que es exhibido, al menos por la religión católica, en un crucifijo. Y allá abajo está el hijo también, veámoslo como tú lo dijiste, del dios principal Hunapku, que era Itzamna, en la ciudad de Izamal. Qué bonita ciudad además y qué importante.
el convento, si no me equivoco, es el más grande de toda América o de toda Latinoamérica. Bueno, yo tengo conocimiento que es el convento más grande de México. Realmente no te podría asegurar que sea el más grande de Latinoamérica, eso sí no tengo conocimiento, pero definitivamente que es el más grande que existe en la República Mexicana, eso sin lugar a dudas. Y además, al ser tomadas las piedras de la pirámide que allá existía, algunas de ellas muy notoriamente vistas, están incrustadas en las paredes del propio convento. Sí, efectivamente, sí, los españoles utilizan el material de ese templo mayor donde estaba enterrado la mayor parte del cuerpo, la parte principal del cuerpo de Itzamna, lo utilizan, o sea, destruyen el templo para construir encima. Yucatán es una planicie, y sin embargo vemos que el convento está elevado. ¿Por qué? Porque abajo está la pirámide. Abajo está la pirámide, quedó truncada, y ellos ya construyen encima el convento de la Purísima Concepción. Pero qué buena coincidencia, porque el visitante de Izamal podrá todavía admirar esas pirámides maravillosas que tiene, destruidas, pero todavía se puede contemplar la magnificencia con sus esquinas bordeadas, que no en cualquier lugar se ve. Creo que nada más allá. Y al mismo tiempo, el mestizaje que provoca el arribo de los españoles. Vamos a pasar a la segunda parte de este programa, donde profundizaremos un poquito más en lo que es la muerte entre los mayas. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Pedro, seguimos con la muerte entre los mayas ancestrales, o sea, antes de la llegada de los
españoles. Exacto. Y en el ínterin hablábamos de algunas cosas que había que mencionarlas para que no nos perdamos en el orden, que a veces hasta terminó el programa y nos faltó decir algo. Los cementerios mayas, en el orden no implica que tenga, o sea, como yo lo mencioné, no implica que tenga que ser en ese orden. El enterramiento entre los mayas y los dioses mayas relacionados con la muerte. Bueno, primeramente, y antes de concluir con lo que hablábamos, el concepto de los cielos y los infiernos, según ellos, el inframundo, Jaime, tenía un nombre que era Xibalbá, que era el lugar donde vivían los demonios, por así decir, el Xibalbá, ¿sí? Era el inframundo de los mayas, ¿no? Ahora, realmente los mayas no tenían cementerios como tenemos en la actualidad. La gente pobre era enterrada en el piso de su casa o era enterrada en el patio de su casa. Algunas veces las casas después de la muerte se abandonaban, no siempre. Para la nobleza era algo más elaborado, o sea, había un ritual muy importante. En algunas ocasiones cremaban el cuerpo y se ponían en vasijas o se ponían en figuras. Cuando era un sacerdote muy importante, era enterrado con todas sus joyas, con todas sus alhajas, sus sirvientes y algunas veces hasta un perro, porque ellos consideraban que para ir ya sea al cielo o al infierno tenían que pasar en una lancha en un río, ¿sí? Y entonces los sirvientes tenían la función de que los espíritus de ellos tenían que continuar sirviendo a ese gran Señor. Pero los sirvientes entonces eran muertos cuando moría el Señor al cual servían. Ajá, no sabemos si los mataban o los enterraban vivos, pero donde está la tumba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la tumba del gran sacerdote en Chichén Itzá. Ahí se encontró al gran Señor y a sus sirvientes a los lados. Otro caso, que es el por excelencia el más grande, es el de la tumba que se encontró, don Alberto Ruz Lulier encontró en Palenque, en Chiapas. La de Pacal. Sí, la de Pacal, el esqueleto de Pacal que tiene una máscara de Jade jade y todo su atuendo. El famoso astronauta. Eso viene siendo la tapa. La tapa tiene una inscripción donde aparece un hombre flotando, que Sí, le es llaman el astronauta, ¿no? Muy curiosa la posición que se le ha mencionado. La imaginación se presta a todo, ¿no? Y no se trata tampoco de hablar de eso, claro, sino simple y sencillamente mencionar que él fue enterrado con sirvientes también, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso, en la tumba era exclusivamente de él. Los sirvientes estarían en otro lado, pero en esa tumba nada más estaba él, con todas sus alhajas y todo. Y la tapa de la tumba es donde viene esa figura que seguramente la está representando él. ¿Por qué está en esa posición como flotando? Porque es un espíritu que se está elevando. Porque tú habrás leído que los gringos que inventan todo dicen que tiene agarrado hasta el control de la nave y todo No, eso. y tiene inclusive una especie de signo parecido a una gota o una coma que sale de la nariz, y los pies los tiene también en una posición especial. Pero es acertado lo que tú estás diciendo. Más bien da el sentimiento de flotar. Flotar se está dirigiendo al cielo, porque indudablemente fue un personaje importantísimo, ¿sí? Porque hasta ahorita no se ha encontrado otro personaje que se haya construido, porque cuando moría un gran personaje, o ponían las cenizas o ponían el cuerpo entero, como en estos dos casos que acabo de mencionar, y encima se construía un edificio, ¿sí? La tumba del gran sacerdote de Chichén es un edificio grande, no es tan espectacular como el templo de las inscripciones de Palenque, que es donde está la tumba de Pacal, ¿sí?
Entonces, pero además seguramente había todo un ritual, una ceremonia el día que se enterraba ese personaje. No era tan sencillo como la gente pobre que nada más cavaban adentro de la casa y lo ponían allá y lo cubrían con un petate. Esta es la diferencia. Era un petate que envolvía el cuerpo de los pobres y era enterrado en el patio o en el piso de su casa. De ahí viene una frase coloquial que utilizamos nosotros sin saber por qué. Fulanito se petateó. Por el petate. Por el petate que antiguamente en asociación con el petate donde los acostaban incluso para velarlos, ¿no? Sí, sí. Y luego los enterraban allá. Los hacían como... Taquito. Un taquito y era enterrado. ¿Sí? Pero estaba envuelto en un petate. En cambio, la nobleza no, la nobleza era puesta como en el caso de Pacal, que es una tumba elaborada en piedra. Que además pesa toneladas. Toneladas. Y encima le pusieron esa inscripción preciosa, donde está el famoso astronauta, que seguramente... Así se ha popularizado. Y los dioses de los mayas relacionados con la muerte. Con la muerte, ok. Pero vamos a hablar así brevemente, Jaime. Adelante. De los tipos de muerte. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, había muerte por enfermedad, que era una muerte normal. Si era gente pobre, los enterramos, como ya mencionamos. Si era gente de la nobleza, ya lo mencionamos. Una muerte muy importante era la muerte de un guerrero en batalla. Otra muerte era importante, la muerte de un sacrificado. ¿Cómo era sacrificada la gente en ese entonces? Uno, le extraían el corazón, le clavaban un cuchillo de obsidiana, había unas piedras especiales donde asentaban para que el cuerpo quedara justamente cuatro chaques, que eran los sacerdotes que se encargaban cada uno de agarrar una extremidad, y el nacón, que era el capitán, con un cuchillo de pedernal o de obsidiana, le abría y le sacaba el corazón. Y se ofrendaba ese corazón. Posteriormente, el cuerpo era tirado, por ejemplo, en el castillo de Chichén Itzá, arrojaban el cuerpo. Y dicen que la gente agarraba pedacitos que se caían, ya sea del corazón, la gente que estaba cerca de los sacerdotes, que no era cualquier gente, era la nobleza. Y también se comían pedazos del personaje sacrificado. Entonces dice, los mayas eran antropófagos. No. Aquel hombre había sido sacrificado, había sido ofrendado a Dios y había sido recibido por Dios. Entonces, comer un pedacito de su corazón o de su cuerpo era como en la religión católica la comunión. Algo sagrado. Un niche. Ya había sido. Agarraban un niche del cuerpo. Del cuerpo. Se lo comían. Otro sacrificio era que ponían al hombre, iban danzando con sus arcos y sus flechas y le pintaban aquí donde está el corazón, y cada uno debía de clavar la flecha justamente acá, hasta que finalmente ya quedaba con un erizo y el hombre moría. Era otro tipo de sacrificio. Y el sacrificio, otra muerte, que es el cenote sagrado de Chichén Itzá. El primer hombre que investiga eso, que hizo un trabajo terrible, porque destruyó muchas cosas, fue Edward Thompson. ¿Sí? Edward Thompson, en el siglo pasado, era cónsul de Estados Unidos en Yucatán, y le pidió al gobierno un permiso para investigar, para dragar el cenote sagrado. Y dragó el cenote, una maquinaria que sacó, pero imagínense la cantidad de cosas que destruyó. Pues sí. Porque no sabía. No tuvo los cuidados. No tuvo los cuidados ni la técnica arqueológica para hacer eso, pero sacó muchísimas cosas. Ya posteriormente viene la Carnegie Institution, viene la Peabody University, vienen otros, pero ya entonces ya se hacen unas investigaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Pero ya él se llevó muchísimas cosas.
Bueno, todavía la gente que trabajaba allá en la zona arqueológica dice que en el lodo que él dejó encontraron muchas vasijas y encontraron cosas de oro. Es interesante, en el cenote sagrado se encontraba una gran cantidad de cascabeles de cobre y de oro. Pero algunos cascabeles, Jaime, estaban machucados. No, ha sido por la maquinaria que metieron allá para investigar. Mi maestro de arqueología fue el difunto paisano, don Víctor Segovia Pinto. El insigne don Víctor Segovia. Ese fue uno de mis maestros, mi mejor maestro de arqueología. Entonces, él nos bajó, en la última exploración, nos bajó a la plataforma que tenían allá y nos enseñó esos cascabeles. Y dice que probablemente, esa es una versión de él, una hipótesis de él, gente malvada machucaba los cascabeles para destruir el alma, porque el alma estaba simbolizada por el cascabel, pero no el cascabel de la víbora, cascabel como sí, lo el conocemos, que suena. el que suena. ¿Sí? Vale, la víbora también suena, pero el cascabel de metal que trae una cuentecita dentro que se le mueve y suena, ¿no? Exactamente. Y otra muerte que para ellos era considerada una buena muerte es el suicidio. Eso te iba a preguntar. Parece que hay una herencia hasta hoy de eso, ¿eh? Lamentablemente por una parte, pero me atrevo a interpretarlo de esa manera, porque de nuestros congéneres mayas hay una significativa, según leo, una cantidad de personas que toman la vía del suicidio para salir de esta vida. Pero la forma más común de matarse es por ahorcamiento. Sí. Y la diosa Ishtar, de la que vamos a hablar posteriormente, está representada en uno de los jeroglíficos como una mujer colgando del cielo, con una soga en el cuello, los ojos cerrados. ¿Sí? Esa diosa se llama Ishtar, y esa es la diosa del suicidio. Es muy evidente cómo la representan. Pues ya se nos fue el segundo programa, la segunda parte de este primer programa, mejor dicho. Y nos quedamos con los dioses todavía pendientes. Mencionaste ahorita Ishtar, Ishtar, la diosa del la suicidio. diosa del suicidio. Por lo tanto, vamos a dejar para el siguiente programa hablar de el Hanal Pishán, pero en algún momento, el que tú elijas, vamos a hablar también de los dioses. Sí, me parece bien. Por ahora es que son breves y No da programas tiempo nos para hacen tanto, falta. ¿eh? Por eso vienen abonos para que nuestro público televidente se mantenga interesado en cuál es el siguiente abono. Sí, muy bien. Con todo el respeto, señores televidentes y amigos, por hoy les agradezco infinitamente la preferencia de su atención.